Quiero invitarles a que abran sus Biblias a Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Hoy vamos a estar en el capítulo 3, empezando en el versículo 6 y vamos a ir hasta el versículo 13. Ha sido un gozo leer esta carta juntos, echarle un vistazo a la relación que tenían Pablo, Silas y Timoteo con esta querida iglesia que plantaron. Y al leer esta epístola, es increíble ver que es una carta abrumadoramente positiva. Hay muchas buenas noticias, hay mucho que celebrar aquí. Leemos algunas cosas realmente alentadoras sobre la iglesia en Tesalónica, palabras alentadoras dirigidas a la iglesia. Cosas como, ustedes están firmes en el Señor, nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Siempre tienen buen recuerdo nosotros y nosotros de ustedes. Y el pasaje que vamos a ver hoy, esta mañana, es una sección realmente sumamente positiva en una carta bastante alentadora en general. La iglesia en Tesalónica es una iglesia fuerte que se mantiene firme en el Señor, con queridos hermanos y hermanas que son amados por Pablo. Hay una fe firme y hay amor palpable, como acabamos de orar, amor y santidad que sale hacia afuera en esta iglesia. Lo cual es increíble ver, porque lo que hace que esta carta, lo que destaca esta carta realmente es su contexto. Porque si tuviera que darles el contexto de esta carta en una sola palabra, esa palabra sería persecución. Como hemos hablado en sermones anteriores, esta carta no es enviada de un pastor que está así sentado en un sillón cómodo, escribiéndole a una iglesia rodeada de comodidades. Esta es una carta de un misionero perseguido a una iglesia perseguida. Pablo está en Corinto, huyendo de la persecución, sin poder regresar a Tesalónica a pesar de múltiples intentos debido a la persecución, y está escribiéndole a una iglesia que está viviendo en un ambiente de persecución. Las cosas no son fáciles en términos de circunstancias humanas inmediatas en ese momento, ni para el autor de esta carta, ni para quienes la reciben. Y sin embargo, en ella encontramos mucho que celebrar. ¿Cómo es esto posible? Para el pueblo de Dios, ¿cómo es posible cualquier forma de buena noticia en un mundo, y piensen en esto por un momento, que no solo está lleno de malas noticias, sino que también es un mundo que está tratando activamente de extinguir la buena noticia del Evangelio, en un mundo de persecución? Esto es lo que vamos a explorar hoy, verso por verso. Así que comencemos a leer y veamos lo que dice Pablo. Y por cierto, ya lo saben, pero esta carta tiene varios autores, pero como Pablo es la voz principal, vamos a decir Pablo. Entonces leamos ahora 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice así: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como también nosotros a ustedes. Algún tiempo después de que Pablo y sus colegas se vieron obligados a huir de Tesalónica, enviaron a Timoteo de regreso para que viera cómo estaba la iglesia en ese lugar. Pero ¿cuál es la preocupación principal de Pablo? ¿Es que estén usando la estrategia correcta para crecer? ¿Está preocupado por su salud? Bueno, pues volvamos al versículo anterior, el versículo 5. Dice así: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Aquí encontramos que Pablo está preocupado por la fe de una iglesia joven que está rodeado de tentaciones y plagada de aflicciones. Hay una tentación de volver a su forma de vida anterior, a sus viejos ídolos, de renunciar a Cristo para escapar de la persecución, especialmente ahora que los misioneros que proclamaron el Evangelio y plantaron la iglesia ahí ya no están con ellos.
Es una preocupación legítima. Pero debemos notar aquí que la preocupación de Pablo por el bienestar de la iglesia no es meramente por su bienestar físico. O sea, aunque todos deberíamos de preocuparnos por la salud física de nuestros hermanos y hermanas, la realidad de vivir en un mundo caído que busca destruir el reino de Dios, la realidad de un mundo de persecución es que los cristianos sufrirán. En muchos lugares alrededor del mundo, lo que causará más sufrimiento a los cristianos no es que estén lejos de Dios, sino que lo estén buscando. Miremos nuevamente el capítulo 2, versículo 2, dice así: pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Pablo está diciendo aquí, al igual que los cristianos judíos que son perseguidos por los judíos, ustedes son perseguidos por los gentiles. Y lo increíble es que Pablo en realidad está viendo el sufrimiento de ellos desde una perspectiva positiva. O sea, no está glorificando el sufrimiento así, dándose latigazos como si el acto en sí tuviera algún efecto, sino que les está diciendo que están sufriendo por las razones correctas. Ahora, ¿cuál es esa razón? Bueno, volvamos al capítulo 3. Y aquí vemos que Pablo tiene las mismas dudas que cualquier pastor o plantador de iglesias, ¿verdad? Él hizo el trabajo, el de evangelismo, discipulado, esa inversión en las personas en esa ciudad, pero después de verse obligado a ir en un momento que parecía demasiado pronto, comienza a preguntarse, ¿sigue la iglesia en pie? ¿Dios está perseverando con nuestros hermanos y hermanas ahí? ¿O será que el diablo ha revertido nuestra inversión? ¿Será que todo el trabajo que hicimos fue en vano? Pablo se está preguntando, plantamos una iglesia, pero ¿será que esa iglesia ha regresado a sus viejos caminos? Así que envían a Timoteo y Timoteo regresa ahora con un reporte positivo y alentador. Y Pablo hasta dice que este reporte lo llena de vida. En el versículo 6 se nos dice que las buenas noticias que trae Timoteo se deben a la fe y el amor de la iglesia en Tesalónica. Y este amor ciertamente existe entre los miembros de la iglesia, pero también vemos aquí un amor por Pablo. Mirando hacia atrás, el pasaje nos dice que todos tenían buenos recuerdos de Pablo y sus amigos. Y mirando hacia el futuro, todos anhelan verlos otra vez. La relación aquí es fuerte y esto reafirma lo que Pablo escribió anteriormente en el capítulo 2. Versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos, ya que queríamos ir a ustedes. Hay un tremendo nivel de amor y cariño aquí. Esto no es un acto, o sea, Pablo esto no fue un acto como robótico, mecánico de hacer ministerio para él. Él hizo una inversión personal en las vidas de estas personas. Por eso dice en el versículo 7, sigamos leyendo, capítulo 3, versículo 7. Miremos lo que este reporte de Timoteo, lo que esto significa para Pablo. Versículo 7. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe. Porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Esa última frase, les voy a ser sincero, es un poco rara, es un poco extraño. Y vamos a hablar de eso en un momento. ¿Qué significa eso? Pero en el versículo 7 vemos que la principal preocupación nuevamente de Pablo es la fe de sus hermanos y hermanas. Y que esta preocupación está bien cuidada por el Señor. De hecho, no están vacilando. Como dice el versículo 8, en realidad se mantienen firmes en el Señor. Su fe no se ha debilitado por la ausencia de Pablo, porque la presencia de Pablo no era el combustible o la fuente de su fe. Era la presencia de Dios. Y este es precisamente el tipo de noticias que Pablo quería escuchar, especialmente porque él mismo está sufriendo aflicciones y necesidades.
Observen una vez más que la pregunta sobre su bienestar no es, ¿hay menos persecución? ¿Los están persiguiendo menos? ¿Siguen siendo perseguidos? Esa no es la principal preocupación. De hecho, el versículo al que acabo de hacer referencia en el capítulo 2 nos dice que la persecución era en realidad la expectativa. Era lo que esperaban recibir del mundo. Tal como sucedió con los cristianos en Judea, ahora está sucediendo en otros lugares. Esta es la norma para los cristianos. Así que la pregunta no es ¿todavía están siendo perseguidos? Sino más bien ¿están perseverando en medio de la persecución? ¿Están firmes en el Señor en medio de las aflicciones? Y la respuesta aquí es sí. Y eso hay que celebrarlo. Y Pablo se siente animado por la fe de ellos y por el amor que fluye de su fe. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando dice en el versículo 8? Porque ahora sí que vivimos, si ustedes están firmes en el Señor. Pues Pablo aquí utiliza esta idea de estar firmes en el Señor o firmes en la fe. Esta idea lo vemos en muchas otras cartas. Por ejemplo, 1 Corintios 16:13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. O 2 Corintios 1:24, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Aquí hay una idea común, este es un tema común en las cartas de Pablo. Y la imagen que Pablo nos da es simple. Mantenerse firme en el Señor significa estar sólidamente, firmemente anclado a una fuerza mayor que te permite permanecer quieto y calmado en medio del caos que te rodea. Significa que puedes estar rodeado de tormentas, de cosas que podrían sacudirte, pero tú permaneces inquebrantable. Puedes estar rodeado de cosas que podrían derribarte, pero tú permaneces de pie. Y para Pablo esta constancia, esta firmeza es una virtud. Es algo que todos deberíamos tratar de imitar. Por ejemplo, ¿tienes algún amigo que cada vez que te llaman y agarras el teléfono y su nombre aparece en la pantalla, volteas los ojos y dices, otra vez esta persona? Así, no, dale, que otra vez otra cosa, siempre hay un drama, ¿verdad? Estoy hablando de esas personas que, puedes contestar la llamada, pero sabes que va a ser una larga conversación sobre una situación muy dramática que esta persona está viviendo y es como la tercera vez esta semana. De esos amigos que siempre están en modo de emergencia. Siempre hay drama, siempre hay caos, siempre hay conflicto y cualquier inconveniente o aún la dificultad más pequeña los hace volar. Y como un tornado te arrastran hacia su tormenta. Sé que todos están pensando en alguien y si no es así, entonces tal vez sos vos. Pero el punto es, y quiero que me escuchen bien, porque todos tenemos momentos en los que nos sentimos débiles, momentos en que nuestras dificultades pueden parecer vencernos y Dios sigue siendo bueno con nosotros en esos momentos y debemos amarnos los unos a los otros en esos momentos. Pero aquí encontramos un llamado a una virtud específica. Los cristianos deben ser personas que no se alteran fácilmente. No porque sean fuertes o poderosos en sí mismos, sino porque su fe está puesta, porque están arraigados al fundamento más fuerte de todos, Cristo. De hecho, si eres una persona que se sacude o se altera fácilmente, tal vez sea porque estás poniendo tu fe en la persona equivocada. Tal vez estás dependiendo demasiado de la persona equivocada. Tal vez tus problemas no son todas las aflicciones que estás enfrentando, sino que las estás enfrentando sin Jesús. Pero esto no es el caso de los tesalonicenses. Ellos, según el reporte de Timoteo, se mantienen firmes en el Señor. Y esto corresponde al motivo por el cual enviaron a Timoteo. Mira 1 Tesalonicenses 3, versículo 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador, o en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones.
A veces cuando nos encontramos con dificultades, nos preguntamos, o con aflicciones, nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Pensé que lo estaba haciendo todo bien. Estoy obedeciendo a Dios, estoy siguiendo a Dios. ¿Por qué las dificultades o los sufrimientos y las aflicciones me sacuden? Bueno, el patrón que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento no es uno en el que nuestra fe nunca encuentra debilidades o nunca encuentra dificultades, sino que en medio de las dificultades, a menudo provocadas por un mundo hostil al Evangelio, nuestra fe en el Señor nos impide ser sacudidos o alterados por ellas. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, los cristianos deben ser personas que no se alteran, no tambalean, no se sacuden fácilmente. Ahora, yo acabo de regresar hace 2 días del Congreso de Lausana en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Estuve ahí con el pastor Justin y si no saben qué es el Congreso de Lausana, fue fundado por Billy Graham y John Stott y algunos otros hace exactamente 50 años con la intención de reunir a la iglesia global para discutir asuntos de la Gran Comisión. El primer congreso en 1974 se recuerda hoy como un punto de inflexión para las misiones, particularmente al ayudar a definir y a resaltar las necesidades de los grupos de personas no alcanzadas, personas que aún no han sido alcanzadas con el Evangelio, etnias o pueblos que tienen poco o ningún tipo de acceso al Evangelio. Pensemos en lugares como el Medio Oriente, Asia Central y Sudeste, el norte de África. Pensemos en lugares con poblaciones predominantemente hindúes, budistas o musulmanas. De hecho, el Congreso de Lausana publicó un informe este año que decía que el 86% de los hindúes, budistas y musulmanes no conocen personalmente a un cristiano. Estamos hablando de más de 3 billones de personas en este mundo que ni siquiera conocen a un cristiano. Nunca han oído el Evangelio y a menos que algo cambie, no lo harán, porque nunca han conocido a alguien que sí ha escuchado el Evangelio. Y quienes me conocen saben que yo entre semana trabajo para una organización que se dedica a esto. Y mi trabajo es entender mejor este problema. ¿Cómo es que hemos llegado a un punto en la historia donde estamos más conectados que nunca y sin embargo todavía hay muchas personas que aún no conocen el Evangelio? ¿Por qué hay partes del mundo donde no hay cristianos? ¿Por qué hay partes del mundo donde es tan difícil plantar iglesias? Y déjenme decirles, no es por pura casualidad. No es porque simplemente no hemos llegado ahí todavía, porque no hemos llegado a esa parte de la lista. La realidad es que hay fuerzas en este mundo que existen para derribar cualquier forma, cualquier presencia del Evangelio. Hay gobiernos, hay grupos poderosos, hay sistemas de creencias e ideologías que responden violentamente al Evangelio, que están diseñados para quebrantar la fe de un cristiano a través de la persecución. Y mientras estaba en Corea del Sur esta semana, recordé la última vez que visité Corea, un año antes. En esa ocasión me reuní con varias personas que servían a la iglesia en Corea del Norte. Y había un estadounidense que no vive en Corea del Norte, pero hace todo lo que puede para brindar apoyo desde las fronteras. Y este hombre me estaba contando la primera vez que se reunió con 2 hermanos de Corea del Norte. Habían organizado una reunión en secreto en la China. Los hermanos de Corea del Norte pudieron cruzar la frontera a escondidas. Y en China se sentaron a hablar y el estadounidense rápidamente dijo: hermanos, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Y los 2 hombres de Corea del Norte lo miraron así con una expresión rara, con una expresión dudosa. Y le respondieron: tú nos vas a ayudar a nosotros. Nosotros no necesitamos tu ayuda. Tú necesitas nuestra ayuda. Y le explicaron que en Corea del Norte ellos enfrentaban muchas dificultades. Pero vivir en un ambiente de persecución les había enseñado a depender del Señor de forma absoluta.
y veían la mano de Dios obrar en sus vidas todos los días. Su fe se fortalecía todos los días. En el ambiente de persecución en la que se encontraban, ellos tenían muy poco y sin embargo lo tenían todo, porque todo lo que tenían era Jesús. Y estos hombres, a través de varios medios, habían podido ver lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Y en todas las partes donde la iglesia estaba rodeada de prosperidad, lugares como Estados Unidos, Corea del Sur o en Latinoamérica, la iglesia era débil, estaba en decadencia o por lo menos increíblemente distraída por las tentaciones de este mundo. No necesitas ayudarnos, tú necesitas nuestra ayuda. Iglesia Reforma, hay algo aquí que debemos entender. Y a veces me cuesta un poco compartir, decidir si compartir o no estas historias, porque creo que cuando escuchamos cosas como misiones o gran comisión o persecución, inmediatamente nos como que removemos de la ecuación y decimos, bueno, eso es como para misioneros, eso es para ellos, eso es lo que está pasando en el resto del mundo, muy bien, pero eso no es para mí. Pero Pablo en esta carta está diciendo algo diferente. Está diciendo que tu fe y la forma en que perseveras en ella tiene la capacidad de fortalecer y traer gozo a la fe de otros creyentes. Podemos encontrar gozo en la fe firmemente plantada en Cristo de nuestros hermanos y hermanas en Corea del Norte. Pero la pregunta es si ellos encontrarán gozo en la nuestra. Esto es a lo que se refiere Pablo en el versículo 8 cuando dice, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Ahora bien, Pablo parece estar diciendo, porque ustedes están firmes en su fe, yo ahora en verdad sí estoy vivo. Pero ¿qué significa eso en realidad? ¿Cómo funciona este argumento? ¿Cómo es que la fe de los tesalonicenses es tan alentadora que da vida a Pablo? Pues creo que el paralelo más cercano a esto que podemos encontrar en la Biblia está en Filipenses 1, 20 al 21. En este pasaje Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pasión de Pablo, es decir, lo que determina si su vida va a importar o no, si su vida va a contar para lo correcto, es que Cristo sea glorificado de la manera más suprema en su vida. Incluso si la forma en que Cristo sería glorificado de manera más suprema es en su muerte. Recuerden que eso es una virtud que vale la pena adoptar en nuestras propias vidas. Que nos volvamos firmes en nuestra fe en Jesús, que nuestra fe no nos permita alterarnos fácilmente. ¿Y cómo se ve eso? Pues para Pablo y para nosotros, esto quiere decir que si glorifica más a Jesús, que Pablo viva y predique el Evangelio, entonces lo va a hacer. Pero si glorifica más a Jesús, que Pablo muera, entonces que venga la muerte. De cualquier manera, Jesús recibe toda la gloria. Y esta manera de enfrentar las dificultades es completamente desgarradora para nuestro tiempo, especialmente para aquellos que no viven cerca de la persecución. Pero para Pablo, simplemente no vale la pena vivir la vida a menos que Cristo sea exaltado en ella. Ese es el valor más alto, ese es el propósito más alto. Y cuando ves que eso sucede, ya sea en tu vida o en la vida de los demás, vale la pena celebrarlo. Esa es la máxima fuente de gozo para el cristiano. Y eso estaba sucediendo en la iglesia en Tesalónica. Mientras permanecían inquebrantables en su fe, a pesar de las aflicciones, Cristo fue glorificado. Y esto crea un inmenso gozo y gratitud en el corazón de Pablo. Mira el versículo 9. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Esta es una pregunta retórica.
lo cual significa que la pregunta en forma de declaración se responde por sí sola. ¿Qué podemos decir para dar gracias a Dios por ustedes? No hay forma de expresar nuestra gratitud a Dios. Lo repito, cuando nuestra fe está firmemente puesta en el Señor, de tal manera que las aflicciones no nos hagan tropezar ni tambalear, nuestra fe puede realmente traer gozo a los demás. Esto es lo que Pablo está celebrando de la iglesia en Tesalónica. Esta es la razón por la que está más agradecido. Y sin embargo, no quiero pintar aquí una imagen de una iglesia que sea perfecta. Porque tal vez me hayas escuchado decir, esto es una iglesia fuerte en la fe, firme en la fe, como 100 veces ya. Y estás pensando, bueno, pues esta iglesia parece ser perfecta, pues este es otro nivel de cristianos. Qué bonito. Y para ser honesto, a veces cuando yo hablo con creyentes de otros lugares del mundo que están siendo perseguidos por su fe y escucho sus historias, es muy fácil pensar lo mismo. Estos son unos súper cristianos. Pero ese no es el caso, ni en la vida ni en la Biblia. Pablo aquí continúa expresando su amor por los tesalonicenses en el versículo 10 diciendo, en el 9 dice, pues qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes. Versículo 10, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Aparentemente, aunque los tesalonicenses eran fuertes en su fe, todavía les faltaba algo. Y de hecho, de eso se trata el resto de la primera carta a los tesalonicenses. Todavía hay asuntos dentro de la iglesia que necesitan ser resueltos. Podemos suponer que junto con el informe, el reporte positivo que trajo Timoteo sobre el estado de la iglesia, también regresó con algunas preguntas para Pablo. Preguntas relacionadas con la pureza y la inmoralidad sexual. Preguntas acerca del fin de los tiempos y la segunda venida del Señor. Y preguntas sobre cómo seguir a Jesús en un mundo caído. Los tesalonicenses, aunque se mantenían firmes en el Señor, todavía tenían dudas. Todavía tenían preguntas. Todavía estaban tratando de entender cómo seguir a Jesús. Y de eso se tratará el resto de la carta y el resto de nuestra serie. Todas las preguntas y dudas que tenía la iglesia en Tesalónica. Y esto nos enseña algo hermoso sobre la vida cristiana. No es necesario tener todas las respuestas para vivir una vida de fe firme. Estar firmemente arraigado y anclado en el Señor no significa que lo sepas todo o que hagas todo a la perfección. Simplemente quiere decir que sin importar lo que venga, confías en Jesús. Así que mi pregunta para ti hoy, iglesia, es: ¿crees en el Evangelio de tal manera que tu fe está tan arraigada en Jesús que puedes decir que no importa lo que me pase, no importa cualquier aflicción, dolor, necesidad, sufrimiento, y no importa qué dudas o preguntas pueda tener, Jesús es todo lo que necesito? ¿Es el Evangelio lo suficientemente fuerte como para encargarse de tus aflicciones y tus dudas? Y si lo es, ¿estás dispuesto a sufrir por ello? Saben, todavía estamos al principio de la carrera de Pablo como autor de epístolas. Muchos creen que Primera Tesalonicenses fue la primera o al menos la segunda epístola que escribió. Pero con el tiempo escribiría muchas más. Y no solo las escribiría mientras huía de la persecución, sino que escribiría varias mientras estaba en la cárcel sufriendo persecución. Y eso es lo que nos escribe desde su celda años después en Efesios 4:1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Las palabras de Pablo aquí cargan cierta fuerza porque al momento de escribirlas, él estaba sufriendo por el mismo mensaje que les estaba exhortando a la iglesia en Éfeso a seguir. Aquí tenemos a un prisionero culpable de un crimen
escribiéndole a otros desde su celda, sigan cometiendo el crimen que yo cometí, el crimen de predicar el evangelio. Sigan haciendo lo que me llevó a ser arrestado y encarcelado. Tal vez les pase lo mismo. Él estaba en ese momento sufriendo por causa del mismo evangelio que les estaba exhortando a la iglesia en Éfeso a recordar. Y en Pablo encontramos un gran testimonio de alguien que tiene su fe puesta firmemente en el Señor. Porque piensa por un momento en el poder de la persecución contrastada con el poder del evangelio. Pensemos en la vida de Pablo. ¿Qué pueden hacer los enemigos de Pablo? Si lo dejan libre, está bien. Él irá a los fines de la tierra a predicar el evangelio y plantar iglesias. Si lo meten a la cárcel, no hay problema. Él será prisionero del Señor y su sufrimiento será un testimonio aún más grande de lo que Él está dispuesto a sufrir en nombre del evangelio. Y si deciden matarlo, dale. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No lo pueden tocar. No hay situación para Pablo donde él diga, el evangelio no es suficiente para mí. No hay situación para Pablo donde él diga, ya no vale la pena creer en el evangelio. Al contrario, toda la vida de Pablo, todos sus sufrimientos y momentos difíciles son un testamento al hecho de que no importa tu circunstancia, tu creencia y confianza en el evangelio nunca será en vano. Pablo no estaba en la cárcel porque fracasó en su ministerio. Él estaba encarcelado porque para él valía la pena sufrir por ese mensaje. Y esto es lo que vemos en Tesalónica. Tienen aflicciones, dolores, dudas, tienen preguntas, pero de mayor importancia, tienen su fe puesta firmemente en alguien que puede mantenerlos firmes en cualquier tormenta. Iglesia, nuestro llamado no es ser una iglesia libre de dudas, libre de preguntas, libre de aflicciones, sino ser una iglesia que en medio de todas esas cosas tiene su fe puesta firmemente en Cristo. Y así, antes de que Pablo comience a abordar todos estos temas, todas estas preguntas que vamos a ver en el resto de esta serie, esta sección termina con una bendición. Versículo 11 dice así: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Que sea así para nuestra iglesia también. Viene el día, iglesia, en que Jesús regresará para perfeccionar nuestra fe. Nos hará irreprensibles en santidad. Nada le faltará a nuestra fe, puesto que Jesús estará con nosotros. Aquel día cuando Jesús, como dice este versículo, el versículo 13, cuando Jesús estará con todos sus santos. Pero hasta que venga ese día, esperamos. Y nos anclamos a Él para estar firmes en Él. Y una de las mejores maneras de hacer eso es recordando y celebrando su obra en la cruz por medio de la Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza establecida por Jesús mismo para recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros. Y quiero invitar a nuestros servidores a que pasen ahora a repartir los elementos. Y mientras repartimos esos elementos, quiero recordarles que en estos elementos no hay nada salvífico, no hay nada mágico, místico acerca de estos dos elementos. Este acto no se trata del acto en sí, sino de lo que representa. El pan nos recuerda de su cuerpo que fue quebrado por nosotros y clavado a una cruz. Y la copa nos recuerda de su sangre que fue derramada por el perdón de nuestros pecados. La Santa Cena, como le hemos dicho muchas veces, es una cena familiar.
Es una cena en la que participamos, gracias, todos los santos, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, si no lo has hecho todavía, te pedimos por favor que no participes, pero que le preguntes a alguien que sí está participando, ¿por qué? Y quiero que tomes un momento ahora para examinar tu corazón a la luz de la palabra que hemos escuchado hoy, para que te autodiagnostiques y pienses, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué me está revelando? ¿Algún pecado que confesar? ¿Alguna flaqueza? ¿Algún lugar? ¿Alguna debilidad donde necesito el poder de Jesús? Considera eso un momento, examina tu corazón, confiesa tus pecados